Zona 2, como cada miércoles, tiene el agrado de presentar la entrevista. En esta ocasión hemos invitado para platicar con él y que él nos platique y nos cuente muchas historias, Marcos Morales. Él es una persona dedicada al mundo informativo, es un periodista policíaco, así se le conoce, así se le llama. Desde el 2010 ha estado trabajando aquí en Michoacán, conoce prácticamente toda la entidad y muy interesante seguramente lo que vamos a platicar. Definitivamente una de las fuentes informativas más complejas es esta, es la fuente policíaca, o los reporteros que cubren la nota roja, también se les conoce. Así de que sin duda nos va a compartir un montón de experiencias que vale la pena que usted escuche. Quédese con nosotros todos los miércoles, estreno de entrevistas por todas las plataformas digitales, aquí en nuestro programa de Zona 2, José Luis y Daniela. Bienvenidas y bienvenidos todos. Y ya comenzamos, como lo platicamos hace ratito, tenemos aquí en el espacio al periodista policíaco, no sé si se haga lo correcto decirlo así, o que cubre temas policíacos, Marcos Morales. Él pues está dedicado permanente y constantemente todos los días y toda la noche al trabajo periodístico de una de las áreas, como dijo Daniela, más difíciles de cubrir, y le vamos a decir por qué. Así es que te damos la bienvenida, Marcos. Hola, Marcos. José Luis, un gusto, es rara esta situación porque luego nos toca compartir diario en el noticiero. Otras tanto nos toca hacer algunas entrevistas, pero no es tan común que nos toque así al revés. Pues qué gustazo tenerte, niño, que te hiciste el rogar, pero si le contara a ustedes. No, Pero ruéguele nunca. para que no es cierto. No, rápido aceptaste la entrevista y es un honor tenerte, compañeros de trabajo. Marco, hace muchísimos años, además respetamos y admiramos tu trabajo desde siempre. Ayer te preguntaba, ¿a qué horas descansas? Pues mi respuesta, si no me equivoco, fue cuando se puede, en los ratitos. Sí. No, mira, es que nos hemos acostumbrado, ya sí digo, nos hemos acostumbrado porque pues somos varios compañeros y aparte pues también siempre está presente la familia. Con ellos ya saben que llegando el domingo es el día que ocupo para más o menos nivelarme. Normalmente pues, la jornada la empiezas a las 6 de la mañana porque hay que preparar lo que hay de información. No sabes a qué hora la vayas a terminar, pero no va a ser antes de las 11, 1 de la mañana. Es decir, esos son tus tiempos. Y los domingos, pues si hay un ratito, pues aprovechas para dormir, tratar de reponer algunas cuantas horas. Y ya ellos ya lo saben, ya saben en la casa. O si hay algo que hacer, alguna emergencia, algún tema que atender, pues ya se van delegando ahí las responsabilidades. Y es que es una fuente que tiene una particularidad en comparación con las otras. Si cubres gobierno, todo es agendado. Si cubres salud, sabes qué eventos va a haber, qué información va a buscar. Y en temas de seguridad, todo va siendo cambiante, no hay una agenda, no es de que, mañana vamos a tener 2 accidentes, un homicidio. Claro. No. Todo se da. 5 enfrentamientos. Platicábamos del viernes hace unos días, habíamos tenido una semana relativamente tranquila. Yo me doy cuenta cuando está más o menos tranquilo Michoacán, porque normalmente por enlace acomodamos 3 o 4 notas, las más fuertes, que más fuerte va a ser enfrentamiento u homicidios. De ahí siguen accidentes, detenciones. Casi nunca, cuando hay mucho trabajo, alcanzamos a llegar a accidentes o a detenciones. Nos quedamos con enfrentamientos o con homicidios. Sí. Teníamos una semana en la que hemos manejado otros temas no tan álgidos. Llega el viernes, 12 del día, enfrentamiento La Huacana. Seguimos con enfrentamientos en Uruapan, 6 asesinados en Chinicuila, y acabamos con temas también de enfrentamientos y muertos en Buenavista. Bueno. Ya con eso decíamos, ya estuvo, ya está completo, ya está saturada la información en este momento. ¿Todavía más? Amanecemos el sábado siguiente con el tema de los bares de Altozano y se revoluciona. Vaya, Morelia tiene esa particularidad también, que tienes días, una semana sin un homicidio y en una tarde ocurren 3 o 4 hechos violentos. No tienes una agenda y pues tiene que irse dando a cubrir en el momento. Tienes tus tiempos también muy limitados porque ya se acostumbraron así en la casa.
Sí, No claro. somos mucho de vida social, sinceramente, y eso nos ha ayudado. No puede serlo. En Claro. Guanajuato, yo vengo de allá, con mi familia, pues sí era el tema de, se hacía una agenda al mes, el primer fin de semana tenemos bautizo, 15 años y boda, y era Sí. constante que tenías fiesta. Eventos sociales. Y no por la misma dinámica, no por otra cosa nos hemos acostumbrado. Sí, no somos tanto de salidas de fiesta. Para ir al cine la programamos 15 días y a ver qué día lo vamos a poner, a tal hora, y nos vamos juntos, etcétera, etcétera. Fiestas, pues, tiene que ser alguien muy cercano. No, si no salimos de fiesta en 2 meses no pasa nada. Y eso nos ha ayudado. ¿Por qué? Porque de repente estamos viendo una película en casa y ven que empiezo a agarrar teléfonos, mochila, y ya se acostumbraron, ¿te pongo café? Sí, Ya por te vas. favor. Sí, por favor. Y ya los niños también ya saben, los chiquitos de la casa, ¿vas a ir a trabajar? Sí. Ah, ok, si es temprano, no sé, 6, 7 de la noche, te encargo un chocolate, unas papas, algo de que voy a salir a la calle y voy a Vas a regresar. Ok, regresar. si ya es noche, pues de una vez buenas noches, que descanses y vámonos. Pero así es la dinámica, no, Así es. no que nosotros la queramos hacer, sino, vaya, estás un domingo ya en la noche, 1 de la mañana, ocurrió con el tema de Sinapecuaro el año pasado, que reportaban, el primer reporte era un ataque a un palenque clandestino. Ándale. El segundo reporte eran 5 muertos. Así sea domingo 1 de la mañana, ya un ataque a un palenque clandestino con 5 muertos, ya es una alarma de que, pues ya ve prendiendo el carro, Claro, ya vámonos. para allá. Porque van al lugar de los hechos. Vámonos, es una fuente que, si bien muchos datos los puedes conseguir posterior a ya Al 2, hecho. 3 horas, muchas de las ocasiones lo preferible es estar ahí, porque el solo hecho de que tú veas los elementos, los carros, la propia escena, ya te da un panorama más amplio de qué es lo que ocurrió. El hecho de Sinapecuaro, lo primero que encontramos fue la camioneta de Sabritas, que a los minutos supimos que era en la que llegaron los sicarios, que venían disfrazados de repartidores, para que nadie pensara que iban a hacer otra cosa. Detienen la camioneta, doble propósito, la atraviesan en la carretera para que tarden en pasar la autoridad, y de ahí bajan, abren la puerta y directito al palenque. Esa cobertura, pues acabamos a las 6 de la mañana, llegando a Morelia, pero pues ya tenías los noticieros. Y era seguirle, así es, no es diario, pero a veces así te toca. Así es. Oye, Marcos, fíjate que Así cuando llegué aquí a Michoacán, y permítanme que lo haga este comentario porque va relacionado con la pregunta, entré a La Voz de Michoacán, Ajá. cubrí varias fuentes, entre ellas durante 2 años cubrí Policiaca. Para mí la verdad era terrible cubrir Policiaca, pues nunca me gustó por lo que representaba. Y en aquel tiempo referir que hubo un muerto en Morelia era una noticia. Sí. Y no había más, y había que andar del tingo al tango, y a veces ni siquiera íbamos al lugar de los hechos, sino que nos pasaban la información. De ese tamaño eran las cosas. Pasó el tiempo, ¿y por qué hago referencia? Porque tú en el 2010 que llegas aquí a Michoacán, llegas a un estado prácticamente convulsionado por la violencia. Yo en el 2010, con grupos perdón, delincuenciales. comencé a trabajar en esto, pero yo llego en el 2006. Estoy 2006 a 2009, hubo un año que me fui a León, Guanajuato, pero me tocó esa transición, vamos, 2006 a 2010, el tema de los granadazos, 2008. Yo, como no estaba inmiscuido en estos temas, me enteré hasta el día siguiente. Sí. Y eso porque iba a Guanajuato, era un día de asueto, 16 de septiembre, me acuerdo, y en la central, en todos los noticieros que estaban así en las pantallas, Es el tema. la nota era Michoacán, era Morelia, era lo ocurrido aquí, pero me tocó esa transición de un estado no tan convulsionado a lo que acabó siendo en el 2009, 2010, 2011. Y sabes, aportando también más al comentario de José Luis, es una fuente bien arriesgada. José cubrió Policiaca, yo también allá por mis inicios trabajaba para un canal de televisión, antes era Canal 11, fue justo antes de la transición de Canal 11 a CB Televisión, que cubrí muchos años la fuente Policiaca, ya conocí, y la cubríamos a mi querida Liliana Jiménez, a Magda Guzmán, a José Luis Díaz Pérez. Recuerdo que andábamos los 4, o sea, en todos lados cubriendo la fuente. Y ¿sabes? Efectivamente es una fuente donde no hay horarios, no sabes en qué momento te pueden llamar, tienes que estar ahí. Es un aprendizaje de vida tremendo cubrir esa fuente, y bien fuerte por todo lo que ves, porque ves los muertos, porque ves prácticamente cómo, te imaginas cómo los mataron. Ves la cómo se mayor retiraron. crueldad del ser humano. Exacto. Ves la crueldad mayor del ser humano. Terrible, terrible. Y eso, pues, mucho se habla últimamente de la salud mental. Imagínate en el momento cómo
está uno o lo que tiene que procesar en su momento para no llevarte eso a la casa, para no llegar con la emoción, la sensación o inclusive verlo desde otro lado, ya que no te gane la emoción. Hace unos días aquí en Morelia hubo un homicidio en Lago 2, una mujer. Los datos ya corren muy lento, no como antes decía don José Luis, nos llegaba la información, sí. Yo me acuerdo que todavía en el 2012, la Procuraduría en ese entonces, 9 de la mañana tenías que estar pegado en el fax, porque te mandaban todas las tarjetas de lo ocurrido en las últimas horas Los por reportes. fax. Tú en ese momento, literal, ponías todo sobre una mesa y era tu menú. Ah, no, este fue muerte natural, este fue infarto, aquí fue un accidente, hay que checarlo a ver qué más datos hay, a buscar la foto. Este no supimos, fue un ejecutado en Morelia. Y empezabas tú a armar. Incluso eso te daba a que si te apurabas, desde esa hora, 9 de la mañana a las 11, le pegabas y quedabas libre. Porque eran tiempos que también nos cambió mucho el tema tecnológico. Así es. En que la edición estaba pensada para el periódico. Es decir, tú cerrabas edición 11 de la noche y si en la mañana tú metías 8, 9 notas de policíaca, bueno, en ese entonces, nota roja, papas, con eso lo hacías. Y ya nada más estabas pendiente de lo fuerte que pudiera ocurrir. Ahora ya no. Ahora también a nosotros nos genera, sin un problema, cierto contratiempo el tema de redes sociales. El hecho de que todos traemos un teléfono, la mayoría, con una cámara, y de repente ves a alguien tirado, le sacas una foto, ocurrió hace unos días en Santa María, Sí. en la subida, precisamente el día de los incendios. Había una persona tirada en la subida por la calle Mozart, dando vuelta a la derecha, en la banqueta. Por la ropa que traía y en la foto primera que corrió en redes, Sí. parecía uniforme policial. Y el primer reporte que empieza a correr en redes sociales, acaban de acribillar a un policía en la subida a Santa María. Qué barbaridad. ¿Y qué pasó? Y pues esta cosa se vuelve loca, empiezan a llegar, oye, tienes lo del policía. Ah, espérenme, no tengo ni un ataque después de lo que ocurrió en la mañana, déjenme checar. Y de repente también con los medios con los que colaboramos, esa parte de espérenme tantito, déjenme checar. Comprendo que para ellos es complicado, porque es que ya lo subió fulano. Digo, sí, pero yo no te lo puedo confirmar, yo no he visto que sí, ni tengo confirmación de nadie, espérame tantito. Algunos lo han entendido y hemos trabajado bien así, a otros les cuesta un poquito más de trabajo, pero pues ahí vamos. Resulta ser que no era policía, resulta ser que no era hombre, resulta ser que no fue acribillado. Era una mujer que aventó una motocicleta, terminó inconsciente en la banqueta, llegaron policías, no había en ese momento ambulancias incluso, todo estaba enfocado en el tema de los incendios, y ya cuando reacciona, algunos golpes ¿No estaba presentaba. muerta? No. Ella misma le dicen, ¿sabes qué? No hay ambulancias, pero necesitamos que te revisen. Dices tú que estás bien, pero no sabemos qué golpes traigas. Te podemos llevar a una patrulla, porque ahora ya se requiere el permiso de la persona, no es de que trépenla. Sí, por favor. Y ya con la autorización la suben a la patrulla, una de Policía Estatal, Guardia Civil, Tránsito, la llevan al hospital y ahí queda el tema. Y ahora sí, ya con todos los elementos, Claro. miren, se trató de esto y tú mandas un avance. Bueno, Dani de repente le toca la información así tal cual va saliendo para contener también ese tema, porque Sí. ahora ya lleva uno también una responsabilidad. Anteriormente publicabas lo que fuera y de ahí no pasaba. Tú podías hacer una hipótesis de un accidente, es más de echarle la culpa a fulano perengano, venía borracho, exceso de velocidad y quiso rebasar de manera imprudente y te lo acababas en la nota. Unos adjetivos de hasta por arriba y por abajo, ya no, Sí, pues, sin porque ya comprobar. llevamos una responsabilidad. Claro. En ese momento, en el tema de accidente, la persona que está uno señalando, con la mano en la cintura, hey, aquí esta persona me está afectando. Te llaman a Claro. declarar si hay un delito en daño a la imagen, a la propia persona, que proceda, llegas a una reparación del daño y hablamos de 50,000 pesitos para arriba, por una nota que tú hayas hecho. Pero muchos no Hoy entienden, es Marcos. así, ¿no? Pero bueno, Pero ahí es tanta también información, no es hay tan desconocimiento también ahora. Nosotros lo tenemos que conocer, no porque queramos, sino porque nos han capacitado, buscado también para que no cometamos esos errores, pero la gente, la ciudadanía desconoce muchas cosas de esas, que si no, imagínate de repente cuántas demandas no habría ya por esos asuntos. Procuramos nosotros limitarnos en esos temas. No somos investigadores de seguridad, no somos autoridad. Entender que nuestra labor es informar, recabar datos, procesarlos y presentarlos, pero ahora con una perspectiva de personas. A mí lo que más trabajo me costó
en el nuevo sistema de justicia penal, el vigente, no fue ver a una víctima como víctima, ya sea de homicidio, accidente, lo que fuera, ver a los detenidos. Porque yo venía a una escuela de que el detenido, ya en el hecho en que te pusieron unas esposas o te lleva a la autoridad, ya eras menos que persona. Tú ya le podías decir, hacer y lo que fuera, y hacerlo jefe de plaza, matón, violador. Ese dicho que antes tenían que los policíacos éramos violóla, matóla y secuestróla. Ándale. Podías hacer y decir lo que fuera. Ya no. El detenido, no por hacer un bien a él, pero tiene derechos. Y tengo que entender que es una persona y que esa persona tiene familia. Y que en ese momento es una persona que es sospechosa, implicada, indiciada, presuntamente relacionada en un hecho delictivo. Oye, Marco, y así la debo de tratar. Oye, Marco, hay un asunto. Anteriormente cubríamos lo policíaco, pero no teníamos tantísimo riesgo en aquel tiempo, no sentíamos riesgo. Hoy hay reglas no escritas, un estado lleno de grupos delincuenciales. Todos los días hay muertos, enfrentamientos, etcétera, y todo lo que tú quieras, pero ustedes están corriendo peligro. Es decir, ¿cómo hacerle? Sí, ¿Qué hacerle? no. ¿Cuáles son las reglas o no escritas? Hace el año pasado, recordarán que hubo algunos atentados en Zitácuaro contra el medio Monitor Michoacán, si no mal recuerdo, 2 personas asesinadas que trabajaban en este medio. Uno de ellos el director, ya para el mes de marzo, y de ahí hubo un boom, porque incluso se hicieron foros, estuvimos trabajando con Fiscalía para protocolos. No se llegó a una conclusión final con atención a víctimas, con seguridad pública, con la Secretaría de Gobierno, incluso también para una ley, ya sentarla aquí en Michoacán, que trabaje de manera, bueno, que funcione el protocolo que hay para protección de periodistas con riesgo y activistas. Quedó parado el tema porque como que, ya pasó ese asunto y ahí quedó en el tintero nada más, ya no avanzó. Tuvimos algunas mejoras o avances, sí lo debo de reconocer, como con Fiscalía, porque avanzamos. Había algunas ocasiones que tú llegabas a una escena, había familia, y pues tú te tienes que cuidar de todos, buenos, malos, policías en ocasiones, y pues ves que está la familia alterada, tú vas a hacer tu trabajo, y de repente pudiera ser un tema de que la familia se te viene, y tú con la mano en la cintura, yo estoy haciendo mi trabajo, no me diga nada, ni mucho menos. Sí, papá, pero entiende que ella es la mamá de la persona que le acaban de matar. De vida. Tú estás haciendo tu trabajo, Declara. nadie te lo quita, Sí. pero tú también respeta el dolor y el duelo que ella está sintiendo. Claro. En este momento, la familia no va a buscar ni quién la hizo, ni cómo, ni por qué. Ellos quieren quien la pague. Y tú ahí estás puesto de apechito, estás solito con tu teléfono, con tu cámara, pues mínimo un bamazo si te llevas. El respetar ese tipo de temas, pues ya lo haces de una manera más discreta, alejado, no te vas a acercar a la familia para empezar. Pero había algunos peritos que estaban procesando la escena a toda distancia y con unos gritotes. Ya llegaron los periodistas, recorran el acordonamiento, y veías cómo la familia volteaba. Y yo creo que su pensamiento era, hijos de su madre, mañana estos van a sacar la foto de mi pariente en el periódico, y se te dejaban ir. Claro. Y ya eso lo pudimos platicar directo con ellos. Oye, es que fíjate, me pasó tal día con tal persona, y pues no se vale, ustedes están haciendo su chamba, nosotros la nuestra. Pues vamos a trabajarlo de esta manera. El hecho de que hasta los propios elementos, normalmente municipales, estatales, fiscalía, llegabas a una escena y cuando cambia el sistema, lo que decíamos, Sí. ellos ya lo conocían de pe a pa, tenían que aprendérselo porque lo estaban aplicando. Nosotros todavía no, y te decían, no puedes sacar fotos. Tú llegabas en su momento, bueno, pues dice la autoridad que no puedo sacar fotos, y no sacabas fotos. Acababan todo el procesamiento, se iban moviendo las camionetas Y sin fotos. y por ahí te decían, ya puedes sacar tus fotos. Entonces, pues ahora ya sacabas ahí una camionetilla, nada. No era así, no era que no pudiera sacar fotos. Lo que sí es que si tú sacas la foto explícita de un cuerpo y la publicas, de una víctima, lo que decíamos, te pueden llamar, puedes declarar, una, la autoridad, otra, la familia o las víctimas indirectas. Oye, es que estás exponiendo y estás violentando los derechos de mi familiar. Lo estás sacando semidesnudo a media calle y expuesto en redes sociales, en medios. Por eso ahora, ¿qué se hace? ¿Son lesionados? Le cubres el rostro, Sí. el nombre no puede, los Por datos ojos, personales. también por lo mismo los ojos. Sobre todo los ojos es para los detenidos. En el tema de las víctimas, sobre todo el rostro, que no salgan heridas explícitas. Y esto viene de la mano también con las plataformas. A veces nos enojamos con Facebook, pero Facebook no es público.
Facebook tiene dueño, genera ingresos y alguien se hace cargo de los lineamientos. Y en Facebook tú no puedes subir una foto explícita, un video explícito. También por ahí va el cuidado que se le tiene que dar. La ley de datos personales, no debes de exponer datos de una persona. Es que es bien malote y mató. Sí, en cuanto el juez lo diga, ya va a ser homicida. Ahorita es una persona involucrada en un tema de homicidio. Y esa persona está identificada como Raúl N. No, pero es que ese Raúl N, yo sé y me dicen, pues a ti te dicen, hermano, pero yo no puedo ventilar esa información, ni dónde vive, ni cómo se llama su familia, los parientes, no. Por ejemplo, más claro y reciente, el de Diego Uric, ¿no? Que se tuvo que tener que fue el proceso cuidado. Que se fue llevando desde el inicio hasta el fin, Ajá. porque ahí hay una sentencia condenatoria, histórica, lo que queramos, pero era buscar no violentar el proceso que ya estaba más viciado que nada, no por el tema de fiscalía o de la familia quería justicia, la fiscalía iba encaminada a eso también, pero lo que te permite el nuevo sistema son unos argumentos legales bárbaros para ir atrasando un proceso, no para buscar que alguien sea inocente, para encontrar alguna falla en el proceso y buscar una pena menor o buscar la libertad de la víctima. Si yo me pongo en el tema de Diego Uric a publicar toda su historia, su currícula escolar, sus datos personales, situaciones que abonen a violentarle los derechos a Diego antes de recibir una sentencia, así como estaban los abogados, mínimo le reclasifican el delito. Y eso ya sería mucha ventaja para Marcos, ellos. Pero yo quiero ir un poco más allá. Los grupos delincuenciales, el trato con la prensa, ¿cuál es? Los cuidados que deban darse. O sentí más bien ¿Les dicho. mandan mensajes? No, se platican con ellos, les piden. Cuando hubo un grupo delictivo aquí en Michoacán homogéneo y mandamás, que fueron los Caballeros Templarios, hablo del 2010, 2011, tenían control en todo. Decir todo implica todo. Todo. Instituciones, ayuntamientos, prensa, no que tuvieran periódicos, pero había ocasiones en las que te llegaba una llamada. No era tanto el tema de WhatsApp, mensajería instantánea, pero sí llamadas. Detuvieron a una célula en algún lado de la Tierra Caliente y los presentaron aquí en Fiscalía. Algo que te exponía a ti mucho era el hecho de que la propia Fiscalía, bueno, en ese tiempo PGR, te hablaban, te avisaban. Oye, vienen los detenidos con armas, los traen de Buenavista, llegan en 20 minutos. Pues ahí vas. Y era el rollo de agarrarlos de frente, bajando de los camiones, esposados, todavía les daban uno que otro guamazo, se valía, se podía. Y esa era tu foto, que lo llevaban sometido. Y la imagen que se daba a la ciudadanía es el ejército, la policía, pues está agarrando a los malos y están trabajando, porque eso era lo que te representaba la imagen. Y tu foto, video, todo, y era lo que salía en los medios de comunicación. Y ahí sí, fue detenido fulano de tal, integrante del grupo perengano, y está relacionado en esto y esto y esto y esto y esto y esto, y todo lo que hubiera lo aventabas. Y te llegaba la llamada. Oiga, primo, esa nota no sale. No, pero no entiendo cuál nota. La de los detenidos que acaban de llegar. Entonces, pues si los acaban de traer, ¿cómo saben que ya la cubrimos? Pero bueno, no, pero oiga, ya se mandó. No, pues hablen los periódicos. El tema era los periódicos. Hablen los periódicos que esa nota mañana no sale. Pero es que yo no soy dueño, yo soy reportero, yo no influyo en la editorial del periódico. Pues yo no sé cómo le van a hacer, pero esa nota no sale. Y pues ya eran horas en las... ¿Y ahora qué hago? Porque si tienen tu teléfono, ¿qué más no van a tener? Pues ya avisabas al periódico, oye, me dicen esto. No, es la nota principal. Pero bueno, y si me pasa algo, pues ahí te encargo porque están amenazándonos. Había ocasiones que separaban las notas, que no se imprimían. Pero había ocasiones en las que salían. Que ya cuando se daban cuenta o te hablaban, era la 1 de la mañana. Y el periódico se imprimió a las 11. No sé que ya se imprimió, ya no podemos hacer nada. Ah, bueno, vamos a ver. Y al día siguiente los veías en salida a Salamanca, en los cruceros donde se repartían los periódicos, bajando de las camionetas el periódico para los voceadores. Se lo llevaban. No, hasta eso. A ver cuántos son, tanto cuánto es. Andan comprando todos los periódicos, se los llevan. El chiste era que la foto no se viera, que la foto no saliera. A ese grado. En ese tiempo, pues sí podemos hablar de miedo. Claro. Sí podemos hablar de, ay Dios, ¿para dónde me hago? ¿Vas a denunciar? No. ¿A dónde vas a denunciar? Si fuiste a cubrir una nota y aquí no eras parte de la PGR y ya sabían que estabas ahí, ya sabían que la habías cubierto, no era una opción. Era muy complicado en ese tiempo porque tenían mucha movilidad, mucho control en todo. Mucho poder. Poder económico, todo. Poder político, sobre todo.
Cuando llega Castillo y sucede todo este tema de los autodefensas, Castillo llegó con una misión: desmantelar el cártel de los Caballeros Templarios. Nunca estuve muy de acuerdo con los métodos, con la manera en la que se hizo, pero su objetivo lo cumplió. Los desmanteló, los descabezaron. Los líderes o fueron abatidos o fueron detenidos. No tanto así los mandos medios, ni los bajos. Fueron delincuentes que en su momento se alejaron y ahora se reagruparon. Y ahora están buscando de nuevo hacerse un control que difícilmente se va a poder lograr en Michoacán, también hay que decirlo. En aquel entonces no teníamos las redes sociales, no teníamos tanta conectividad y comunicación como lo hay el día de hoy, y eso los limita mucho. Además que en aquel entonces no teníamos cárteles como ha crecido en este tiempo que decreció esta institución, esta organización, como el Cártel Jalisco, que ha ido avanzando, que el tiempo que ellos no estuvieron fue avanzando y se fue fortaleciendo. Platicábamos antes de la entrevista con don José Luis, Morelia, para tomarla a un cártel, hacérsela completamente de su poder es muy complicado, por varias situaciones. Sobre todo, tienes elementos de policía municipal. Nos guste o no, es la que tiene mayor fuerza estado de fuerza en Michoacán, como municipales. La Policía Morelia. La Policía Morelia, por capacidad de armamento. Tienes estatales, aquí están las bases, las más fuertes, aquí está la AROP, están los agrupamientos. Tienes la 21 zona militar, que incluye Sedena, que incluye Guardia Nacional en este momento. Aquí están las sedes. Aparte tienes Fiscalía, la sede central, y tienes Fiscalía General de la República. Son muchísimos elementos, muchas instituciones, cámaras, que algunas sirven, otras no, pero que abonan, que ayudan. Sí. Esa fue una de las razones por las que los autodefensas no lograron entrar a Morelia, que se quedaron en Pátzcuaro, y no pudo entrar el movimiento hasta aquí. No era viable ni era factible. Hubo hace unos días un movimiento denominado Pueblos Unidos, principalmente en la zona de Salvador Escalante, Ario de Rosales, que empezó a tener esa movilidad, más o menos como el tema de los autodefensas, agricultores que se armaban para protegerse de extorsión y proteger huertas. De ahí fueron los 167 detenidos de Tiamba, que ya no era Ario de Rosales, ya estamos hablando de Uruapan y de otra zona ya más alejada de Ario, donde estaban buscando pues irse expandiendo. Sí. Que son temas que en su momento pues los autodefensas abonaron al trabajo de Castillo, a terminar con el cártel homogéneo en Michoacán, pero después no se previno lo que iba a suceder, efecto cucaracha, la migración que tuvo todos esos delincuentes a Guanajuato, que era un paraíso para empresarios, más seguro, productivo, León, turístico, Guanajuato, muchos temas, y que de un día para otro, un descuido, migraron para allá muchos de ellos, y ahora Guanajuato está más convulsionado incluso que Michoacán. Sí. El tema de lo que ocurrió en Colima, vaya, nos benefició en el tema de seguridad medianamente aquí en Michoacán, pero ahora estamos viendo el resurgimiento. ¿Qué nos ha permitido el nuevo sistema? De repente, el que tú no puedas editorializar las notas, meterle de tu cosecha, el tratar de resolverlo desde antes o decantarte hacia un lado u otro, precisamente eso, que no eres ya tan visible para los grupos criminales, que tú no porque no quieras, no puedes. Un ejemplo, las mantas, decíamos, es el músculo, los homicidios, los atentados de un grupo criminal, porque en base a miedo quiere hacerse sentir, una para la autoridad y otra para los rivales también. Pero tú no puedes publicar el texto íntegro, una manta, una cartulina. Uno, primero porque vas contra la ley. Ya estás tú incurriendo en un delito de apología del delito. Consciente o inconscientemente, tú le estás dando voz a un grupo delictivo, que es lo que ellos están buscando. Y se enoja el otro. Y tú te conviertes en un vocero, claro, de uno. Tácitamente de uno de otro. Y eso es lo peligroso, eso. Porque ya tú estarías ganando hacia uno u otro lado. Digo, a Patzingán ocurrió hace unos días, Zamora, mantas contra un mando de Sedena. Es nota, lo tienes que manejar, pero no lo vas a manejar íntegro. Tienes que parafrasear lo que dice la manta, no vas a hacer el señalamiento que ellos están buscando hacer, ni mucho menos el tratar de que ellos queden como los buenos o los malos. Tú simplemente vas a informar. Hubieron mantas en contra, supuestamente, de un mando de Sedena, en la que se le acusa de aparentes actos de corrupción. Ya las autoridades investigan. Porque tampoco tú te vas a convertir en parte de uno o de otro. Claro. Tienes que informar el hecho, se informa, pero sin exponerte, ni exponer tampoco los datos de la persona que está ahí. Pero si estás condicionado, ¿por qué? Marcos, de alguna forma te condicionan ellos
lo que debes y cómo debes hacerlo. Pero hay ¿no? cosas que puedes y que no puedes hacer. Desde el momento en que tú Valores ya indebidos. legalmente no puedes hacerlo, no es que yo no quiera. Oye, es que súbete a tu carro y atropella a esa señora porque yo estoy diciendo, espéreme, yo no puedo hacer eso. No, es que no estoy diciendo, no, yo no puedo hacer eso, hay cosas que yo no puedo hacer. Es lo mismo. Aparte de que con el control que se tenía en el 2010, 2011, 2012, vamos, el tema de los teléfonos, de que rápido tenían tus datos, tu ubicación, tu dirección, tu ubicación, vaya, ya no es lo mismo hoy, ya no es tan fácil de repente el saber dónde vive y tú también llevártela como por ese lado, porque a veces nos quiere ganar como el protagonismo, ¿no? También, ¿verdad? No, espérate, pues si tú, en el momento en que tú te conviertes en la nota, ya algo estamos haciendo mal. Exacto. Tú estás para dar la nota, para sí investigarla en cuanto a datos, en cuanto a qué ocurrió, en cuanto al hecho, porque también esta parte de la responsabilidad ya que llevamos, no sé, las mantas, las lonas, si yo digo, el coronel fulano de tal es el que están señalando, oye, espérame, pero ese coronel resulta que hace 15 días reventó 2 narcolaboratorios, detuvo a 15, aseguró un arsenal y lo puso a disposición. Ok, eso yo lo sé, pero si yo manejo los datos, le estoy dando a vos, a los delincuentes, cuando es una reacción de los aseguramientos y de lo que le estuvo pegando días atrás. Por ahí viene también el tema, que tú ya teniendo un poquito más de conocimiento Ya de está, causa, claro. no te vas a dejar ir así como... Es la experiencia, ¿no? Que te No, da no, todo el no tema. puedes, no te permite ya el Claro. hecho. Y aparte, pues recordemos, volvemos a lo mismo. Será militar, será coronel, será mayor, es persona, es individuo, tiene familia, tiene una Claro, historia, tiene una claro. vida también, al igual que todos, cada uno de nosotros. Eso fueron de las partes que más me costó en la transición. Entender que todos somos personas y parejitas todas. Sí, fíjate que Sin es tan señalamiento. compleja, esta lo que decíamos, esta fuente, pues es compleja, ves la crueldad humana en su máxima expresión, te deja muchas enseñanzas de vida, cubrir esta fuente de la nota roja, la fuente policíaca, pero también te arriesgas mucho, uno se arriesga Sí, mucho. no, porque también Me depende... gustaría que nos contaras, Marcos, porque te interrumpa, una anécdota que te haya marcado. Sabemos que has vivido miles, Cuando ya me son más de mataron. 10 años. A ver, ¿cómo que te mataron? Porque no compartes con todo el público, como que te mataron. Queremos No, vivito y nos mataron y coleando, nos hijo. descuartizaron. O sea, lo mataron y lo descuartizaron. además, ¿Cómo estuvo eso? En ese tiempo era autodefensas. Pues fue Estaban las autodefensas que en su apogeo. cuando Mireles se cae una avioneta, se Ajá. accidenta en la Huacana. La nota primera pues era se accidentó Mireles, a él lo trasladaron a Star Médica aquí en Morelia. Y pues ya estaba la imagen del ingreso del doctor, era aparte del vocero, pues un ícono ya del movimiento. Sí. Pero ahora pues falta la de la avioneta. Eran 4 de la mañana, en la madrugada cuando él ingresa. Y pues ya de ahí con otro compañero, con Conra, vámonos a la Huacana porque hacía falta la imagen de la avioneta y del accidente. Vamos, llegamos amaneciendo, unas fotos preciosas porque era tono sepia, decíamos, cafecito, naranjadito por el amanecer, la avioneta evidentemente accidentada, movilización del ejército, de la Policía Federal en aquel entonces, y propios autodefensas, vaya, pues estaba bonito el contexto. y el ambiente. Ya cubrimos ahí y en eso nos avisan, acaban de entrar los autodefensas a Parácuaro. Era nota. Estás en la Huacana, pues vámonos a Parácuaro, ya andamos por acá. Ingresamos sin problemas y ya estaban comenzando a poner las barricadas que se acostumbraban, los costales. Le comentaba a don José Luis antes de iniciar, había ocasiones en las que te identificabas más con los autodefensas que con la propia autoridad. No, pues mira, aquí están mis credenciales, vengo de tal lado, publicamos esto en todos lados, porque ya era el señalamiento por parte de ellos que todos los reporteros que íbamos de Morelia teníamos vínculos con el crimen organizado y nos mandaba en ese entonces Chayo, nos decía. No, yo ni conozco al señor Chayo, yo vengo a chambear, me mandaron. Total que ya hacías la labor y bueno, fíjense que en la mañana tuvimos un enfrentamiento, ¿quieren ir? ¿Hubo muertos? Sí, uno, vamos. Llegamos. La primera imagen que vemos es un sujeto tirado, su chaleco táctico y tenía un dedo en la mano. Le amputaron un dedo, un dedo se lo amputan y se lo ponen en la boca. Decíamos que todo tenía un contexto, un código y qué significaba, pues que había señalado a alguien y lo había puesto ante la autoridad. Y nos dicen, miren, traía una bazuca tipo Rambo, ¿se la ponemos al cuerpo? Pues sí, póngasela si quieren. Ya se la ponen. Y sí le sugerimos, oiga, no quieren quitarle el dedo para que no se vea así tan así. Tan Sí, grotesco. sí, ya se lo quitan.
Levantamos la imagen, nos dan unas entrevistas, agarramos aspectos, patrullajes, ya instalada la barricada. Y bueno, señores, muchas gracias. Volvemos al tema de la tecnología. Había que regresar a Morelia para bajar material y hacer los envíos a todos lados donde se hubiera que mandar. Claro. Pues ya nos vamos. Llevabas puro café en la panza y coca. No habíamos almorzado, ni mucho menos, ya era casi mediodía. Para salir es cuando nos topamos el retén de este chavo embosado y me dijeron que de aquí nadie pasaba, que quitara carros. Ok, regrésense, está muy bonito su carro, lo dice el muchacho. Nos regresamos y en la carretera de Parácuaro a Patzingán, Cuatro Caminos, en medio vimos unos pollos asados. Ujú. Nos sentamos a desayunar. Estábamos comiendo nuestro pollito bien a gusto, almorzando, y empiezan los mensajes y las llamadas. Hasta que en ese entonces estaba Víctor Americano en Seguridad Pública. Ajá. Y ya él es el que da con nosotros. Oye, amigo, ya los mataron. Pero así era hasta chusca la escena porque yo volteo. Oye, ¿ya nos mataron? No, aquí estamos, pero vivitos y respirando. Pues creo que no, amigo. No, es que había un medio nacional que entró antes de nosotros a Parácuaro. Nos vieron entrar, nos vieron salir, pero no nos vieron regresar después del bloqueo. Ellos intuyeron, pues, que nos habían matado. Y ya la información que había en Morelia es que los descuartizaron, los aventaron a la carretera y ya están Toda una ahí. historia. No, por esto ya nos habían matado, descuartizado, casi enterrado. Digo, no, amigo, fíjate que llamamos el bloqueo y pues nos regresamos, estamos almorzando. Ah, el de Cuatro Caminos, el de la de Parácuaro, sí. Ya denle llave a la Marina a liberar, todavía nos dicen. Ah, ok. Le digo, ya ves, ya nos habían matado. Qué barbaridad. Ya era el chisme acá. Oye, pero en realidad en algún momento sí has estado en condición. Ah, en esa misma. Seguimos, misma? ya nos dijeron, ya van a Peligrosísima. liberar. Seguimos avanzando y ahora el chamaco embosado, yo les dije, les advertí que se regresaran. Vienen las llaves. Tú no sabías si traía armas, si no traía arma, pues aquí están las llaves, señor. Nos hicimos hacia atrás, le dijimos, mira, dile a tus jefes, venimos de Morelia, somos periodistas, ya vamos a mandar material, no queremos broncas. No pasa nada, ya nomás déjanos pasar. Pues déjele, voy a preguntar, pero anda allá abajo. Se va, saco todo el teléfono, le saco una foto al carro, dije, antes de que valga gorro. Regresa el chavo corriendo porque truena el primer camión abajo, el primero que quemaron. Que no, pues ya valimos, cuando menos ya el carro nos van a quemar. Pero sube tan espantado. No, primo, ya valió, ya le prendieron. Yo lo saco, pero me dan pa'l chesco. Sácanos de aquí, vámonos. Yo manejo. Primero quería pasar por debajo del puente unas piedrotototas. Le digo, no vas a pasar, hermano, regrésate. Quedaron unas tomas tan chulas ese día, porque íbamos sorteando los camiones y los carros quemados en la carretera. Tan chulas, pero dice aquí los teníamos. Nada más sacamos la cámara y así en la ventana. Si ibas haciendo el recorrido Entre en medio. todo el conflicto. Esas fueron las imágenes que entraron en todos lados. Es como una guerra. Tal cual eran imágenes de guerra. Nos llega hasta Antunes, y en Antunes en la gasolinera se para. Yo hasta aquí llego. Recuerdo que meto la mano, y de los viáticos que traíamos, un billete de 500. Ay, ya te rayaste, hermano, 2 días de sueldo. Órale, ahí está. Pero él ya estaba espantado. No me vayan a hacer nada. Dije, no trae arma. Y sí, por un momento, por mi cabecita loca y coqueta pasó. No, ya valiste gorro, mínimo unos guamazos, sí, nos quitaste el carro, nos andaban quemando, porque ya también estabas Claro. con la emoción. Dije, no, ahí La está. adrenalina. Oye, Se baja, Marcos. el carro llevaba el freno de mano puesto. Ah, Las balatas echando humo, pues ahora quédate un rato en lo que se enfrían, pero ya como más tranquilos, ya más calmados. Eso fue ahí. Otra ocasión en Cualcomán, antes de llegar también con los autodefensas, nos bocabajearon, nos quitaron cartera, identificaciones, todo, que ahí coincidentemente fue la primera entrevista que se le hizo al doctor Mireles. Ahí nos tuvieron 2 horas, incluso se quedaron con las credenciales del otro compañero, el IFE, todo lo que traía. Y lo que pedíamos era el segundo día, tercero, de que arrancó las autodefensas. Ya teníamos Tepeque, teníamos Buenavista, La Ruana, faltaba Cualcomán. Mira, la gente quiere entender, tú dinos, ¿qué son los autodefensas? ¿Por qué surgieron? Porque en sí no se entendía todavía. Así es. Un grupo armado, un nuevo cártel, ¿qué son? Y pues sí, era el comandante 5, se llamaba este cuate, pero pues nada más escuchabas tú así en el suelo, cómo cortaban, y no, es que estos los mandó fulano y perengano. Y, ay, Dios. Ya los acusaban que veníamos por parte por de los algún delincuentes para chismear, para ver cómo estaban, qué tenían, qué no tenían, tal que ya después de 2 horas pasa el doctor en una ambulancia. Su labor era atender heridos en enfrentamientos. Eso era lo que hacía el doctor, y sí tenía conocimiento del movimiento, pero no figuraba todavía como nada. Le habla el comandante 5, yo ya, doctor,
¿Se acuerda lo que platicamos? ¿De todo el movimiento? Sí. Ya denle una entrevista a estos chismosos ya para que se vayan. Ya nos paramos, ya nos levantan Después del del suelo. susto. A ver, ya acomodamos. Y órale, a ver, doctor, su nombre, por favor. Empieza la entrevista. La facilidad de palabra que tenía el doctor Mireles, ya cuando a los días empieza a llegar prensa china, inglesa, estadounidense, no llegaban a ver qué encontramos. Oiga, ¿dónde encuentro al doctor Mireles? Y el doctor, implícitamente a los 15 días, se convierte en vocero de los autodefensas. Así fue como comenzó el doctor Mireles. Y aquí ahorita que tocas una historia bien interesante. Así empieza la historia del doctor Mireles. A raíz de ahí todo un movimiento bien importante, enfrentamientos, luchas, etcétera, y ven nada más las cosas de la vida. Muere por COVID. Sí, era un hombre... O sea, increíble, vaya, pero cierto. Fuerte, grandote, gigante, te imponía. Se le ponía al tú por tú a figuras como Castillo, sí. el virrey, el que está... Él era el que después de ser doctor, después de ser vocero, se volvió líder y ahora empieza ya a gestionar como líder de todo este movimiento, que no era poco, eran miles de personas civiles armadas, que se empieza a contaminar, que vienen otros temas ya posteriormente, pero esa ocasión también sentimos vibras. ¿Cuál otra? Una ocasión aquí en Morelia, estábamos jugando de 10 a 11 de la noche, salida a Charo, y reportan enfrentamiento en Tenencia Morelos. Así como salimos de jugar, pues en short, tenis, pues que están los trancazos, pues vamos. Llegamos por el Arquito y nos dice un policía todavía, oigan, pero todavía siguen los trancazos. Está bien, con cuidado. Empezamos a caminar, a avanzar, como mucho sabes, porque empiezan las detonaciones otra vez. Pego un brinco y me meto una zanja como una canaleta, pero fue así como instintivo porque los escuché muy cerquita, pues boca abajo, lo que te enseñan. Y el otro canijo halcón, parado y grabándome. Dice, ay, ya te tengo. Y dije, pues sí, me dio cosa, pues oí que los balazos. Dice, no, están allá abajo. Y sí, era como una parte bajo, como encañada. Esa ocasión, pues ya pasó, ya sentenciaron a este cuate, 23 años, un loco. Loco porque estaba drogado, estaba tomado. Le empieza a pegar a la mamá, al hijo. El hijo pide ayuda. Llega policía. Desde 2 horas antes, con un rifle de dentro, no dejaba que se acercara la policía y la policía no entraba porque estaba la mamá y el hijo. Claro. Si entraba, los ponían en riesgo. Un momento determinado, abren el portón, la familia, un policía, lo distraen con disparos por atrás, jala a la mamá para sacarla, la mujer, mete la cabeza para hacer esto, aquí le entró el disparo. Dios mío, qué cosas. Gorgori, el jefe Gorgori, lo sacan en ambulancia llegando al hospital. Muere. Ya de ahí, sacando a la mamá, el hijo se brinca y entran y pues a reventar. Revientan la casa, sacan al detenido, 23 años. Esa ocasión también sentimos vibras. Y pues ya ni qué decir de las balaceras de Nueva Italia. Volvemos los autodefensas. Oye, y era como protocolo. Tienes, y era como había un amigo, me acuerdo mucho de él. Esa ocasión yo no estaba ya en Morelia. Me habló llorando. Y se oían los trancazos. Te encargo, amigo, te encargo, amiga. Que no, hermano, espérame tantito, ¿me encargas? Nada. Ya sabes qué hacer, en cuanto puedas te sales, te resguardas, olvídate ahorita de grabar, primero que estés seguro, etcétera, y te vienes para acá. Le habló a la esposa también. Digo, no, eso no, a mí dime lo que quieras, llora con yo, pero tu esposa no, porque tu esposa ahorita ya se quedó con el tema de, me lo van a matar. Así es. Bendito Dios, salió, regresó y todo, pero era lo que nos tocaba en ese tiempo. Ahorita ya no tanto, y no te expones tanto como en ese entonces. Es una realidad, ha cambiado mucho, hasta la manera de cubrir los protocolos te permiten manejarlo de esa manera, pero pues el riesgo siempre va a existir. Siempre. Mi familia que está en Guanajuato dice, es que Michoacán, no, a mí me da más miedo venir con ustedes acá a Guanajuato, porque sinceramente no sé cómo esté la situación. Claro. Yo las informaciones que me llegan y todo lo que veo acá, es que, por ejemplo, León, los periódicos reportan de 6, 8 muertos en León. Celaya. Y aquí, Irapuato. de repente, es lo que tenemos en el estado. Y sabemos, pues, más o menos Las por dónde zonas, viene, qué claro. temas. Muchos de los casos son por convivencia, no todo tiene que ver con el crimen organizado. Lo que decíamos de la parte más cruel del ser humano, esta señora del Lago 2 de hace unos días, desde que llegas tú, el hecho de ir te da un poquito de idea. Nosotros veíamos a uno de los hijos afuera de la casa, triste, ido, la mirada perdida. Decíamos, estaba Liliana precisamente ese día conmigo. Digo, mira, pobrecito, él fue el que la encontró. Está todo triste. Sí, mira. A ver cómo le va. La información que había era una lesión de arma blanca en el corazón, pero que no encontraban el arma, el cuchillo.
Uno de los acuerdos que se tuvo con Fiscalía que nos dio mucho avance es que en la escena no te dan lata, tú haces tu trabajo y haces el suyo, y si hay posibilidad de algún dato ya en el momento que no interfiera con la investigación, en ese momento, ¿sabes qué? ¿Cuáles son esos datos? Tiene herida de arma blanca, es una femenina de 60 años, no hay indicios de robo, si hay indicios de robo, lo más que se pueda. Y en esa ocasión veíamos al chavo, sale otro de los hijos, y lo vemos igual que él, pero ya no era tan normal porque era la misma cara de los dos, así de tristeza, pero ya sin ningún rasgo externo. Y empieza la primera. Fue uno de ellos dos. Sí, fue uno de ellos dos. Aparentemente sí, y en el lugar también supimos que no los querían dejar ir porque andaban no tristes, drogados. Hasta más no poder. Los dos, claro, que no tenían coherencia, inclusive todavía en lo que estaban declarando. Primero querían que se les bajara, y sí veías a toda la fiscalía buscando cámaras, fijando, porque tenemos que ver dónde escondieron el cuchillo, quién lo sacó, a qué hora llegaron, porque ya tenía horas la mujer muerta. Cuando sacan el cuerpo, era un cuerpo diminuto, chiquito, y una persona ya de edad que comienza ya encorvado a encorvarse, lo suben a la carpeta de fiscalía y ahí queda el tema. En ese momento ya había indicios de que había sido alguno de ellos dos. No podemos nosotros salir con nuestra batea de hijo, mató a su mamá en Lago 2, claro, cuando todavía ni siquiera está detenido, cuando no hay indicio, cuando no hay algún dato de prueba que lo esté relacionando, porque con eso vamos a abonar otra vez o a que su sentencia sea menor o inclusive un buen abogado hasta que busque salida, porque le estamos violentando y haciendo señalamientos con un juicio mediático antes del juicio penal. El debido proceso. Aguántate tantito, y ahí ya sabes, a los días ya sale Fiscalía como autoridad, situación que no soy yo. Fue detenido fulano de tal, implicado en el homicidio de su mamá, la señora tal. Ok, ya lo tiene Fiscalía. Ya lo sabes y sabes que sí va a ser, pero de repente también hay que esperarnos un poquito para darle chance a la autoridad y no entorpecernos, ser nosotros la piedra de tropiezo de ellos. Que se les cae el caso, que si no sigue una sentencia, no va a ser por mí, va a ser por negligencias o por situaciones aparte que tuvieron allá. Pues se han convertido en abogados ustedes de la vida, se han convertido en abogados también de los derechos de los demás. Se han convertido también en punto de riesgo, por un lado, y por otro lado, están convertidos también en un necesario evento profesional de información. Marcos, la verdad es que podríamos pasarnos aquí todo un buen rato más platicando de todo lo que ha pasado. Te agradecemos de verdad esta plática, esta charla, y yo creo que quedamos de regresar para continuar, porque luego hay que hablar de otras cosas más importantes también. Sí. Quedan muchos temas. Muchos temas. Algo que está afectando mucho en Michoacán, pero no solo a Michoacán, y no nada más a México, un problema que está volviendo mundial, aunado con las adicciones, el tema de las edades. Esta transición que hemos tenido en cuanto a víctimas, en cuanto a comisión de delitos, recordemos que en los 80s, 90s, eran los hombres, y eran los hombres los detenidos, y eran los hombres los que morían, y eran los hombres que se enfrentaban. Se le da entrada a las mujeres y las víctimas comienzan a ser, en este tenor, también mujeres, en este tipo de actividades. Ahora ya vamos con los menores. Eran jóvenes, eran adolescentes, y ahora ya nos vamos de 13 años para abajo. Y eso ya lo estamos viendo aquí en Michoacán, en un Uruapan, en un Zamora, no tanto todavía en Morelia, pero pues vamos, ya viene la escalada hacia acá. Si no se tienen temas de prevención real para atender estos sectores, es mucho más fácil convencer a un chamaco de 10, 11 años, darle su arma hasta ni pagarle con droga y tenerlo en un sicariato, tenerlo en secuestro, en extorsión, que convencer a una persona de 30, 40 años que tiene hijos, que tiene responsabilidades y que bien que mal pues tiene un trabajo. No va a ser tan fácil que ellos caigan. Más ahí tenemos a toda esta fuente de cultivo que lamentablemente en Zamora ya hemos tenido detenidos en enfrentamiento, detenidos con droga, detenidos con armas, pero también muertos o abatidos a consecuencia de esta dinámica criminal. Y lógicamente desaparecidos de esa edad. Va a continuar en la misma temática. Es por ahí. Marcos Morales, muchas gracias. No, muchas gracias, Dani. Marcos, cantas historias compartidas, nos dejas lecciones, enseñanzas, y vamos a dejar como que abierta la posibilidad de otra entrevista porque en cuanto ustedes nos digan. Miles de historias más que compartirnos y bien vale la pena escucharte. Con todo gusto, en cuanto nos indiquen. Marcos, querido. Pues a ti y a todo el equipo de Red 13, que Red 113. es 113,
Deseamos que les vaya de lo mejor. Formamos parte de la Z Noticias también, desde luego. Y pues ya tenemos un buen ratito y mira, tantas historias que han pasado por tus manos. Sí, una ocasión me acuerdo mucho que fue un evento en Cuitzeo, gente de Álvaro Obregón que fueron calcinados, no sé si lo recuerdan, que eran creo que 15 víctimas, Sí. cuando menos, Sí, que cómo acusaban no. y señalaban a la policía municipal de haber ¿Cómo no? participado. Por supuesto. Fue por La Palma. Y esa ocasión después se vino la entrega de cuerpos, identificaciones y los traslados. Ahorita que dijo de la Z me acuerdo mucho, porque esa vez era estar en el CEMEFO haciendo guardia, hasta que empezaran a salir, porque era acompañarlos, a que los dejaran ya en la capilla donde iban a ser velados, y era para Indaparapeo, Álvaro Obregón y Cuitzeo, esas 3 zonas. Cuando dejamos el último cuerpo, bueno, dejamos porque íbamos acompañándolos, recuerdo bien porque eran ya los enlaces de la Z. Y era las 7:20, y todos lampareados. Volteabas a los que iban con nosotros y ya estaban blancos, pues de no dormir. Ya era Sí. la jornada completa y con café, y con café. Y el chiste era que saliera la voz del que iba a dar el enlace para la Z Noticias. Ya después, si quieres, duérmete un rato, lo que quieras. Pero tenía que salir el enlace. Y en eso se convirtió en ese tiempo ese tipo de cobertura. Sí me acuerdo bonito de eso. Sí. Sí, Lo la tienes en tu verdad. memoria, Marco. Sí, sí, Muchísimas gracias por tantas experiencias compartidas, historias de vida además. Y Muchas no todo gracias. es, bueno, porque es fuente policíaca y nota roja, vamos enfocados hacia eso, porque vamos con víctimas, es lo que tenemos. Sí. Pero lo que esto te permite conocer muchísimos lugares, muchísima gente. Ahora que fue lo del tema de los sismos, híjole, También. gente que con el hecho de que vayas y le preguntes cómo está, con eso recibió ánimos para, va, ¿qué sigue? Y vamos a reconstruir, Así híjole, eso es lo bonito que te queda de esto. Sí, lo otro es informar, pero también puedes convertirte hasta en un agente de cambio Son sus cosas. en todos son- estos Tiene temas. cosas buenas. Sí, por sí, sí. supuesto. Cuando fuimos a Jojutla a llevar juguetes, se nos descompuso un carro. Un mecánico que vio que estaba descompuesto, en lo que fuimos a entregar despensas y juguetes, Claro. regresando ya estaba el carro. Oiga, amigo, ¿pero cuánto le debemos? Me deben ir a comer a mi casa, ya vi lo que andan haciendo. Y dices, ay, señor, bueno, Gente muchas noble. gracias. Gente noble, Eso es lo que te claro. deja y lo que conoces. Eso es con lo que nos queremos quedar. Bueno. Muy perfecto, Marco. Pues muchas gracias, Marcos Morales. No, muchísimas gracias, Dani y José Luis. Qué Bueno. buen Aquí a la programa y orden. qué buena charla. Muchas gracias. Ya nos vamos, Dani. Nos vamos, le agradecemos a ustedes el favor de su atención. Excelente programa con nuestro querido amigo Marco Morales, reportero de muchos años de la fuente policíaca, la Nota Roja. Muchísimas gracias por su atención todos los miércoles, 8 de la noche, aquí en Zona 2. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Simple y sencillamente que fue una entrevista que por sí sola ya tiene un contenido de reflexión. Muchas gracias.